Vamos a ver el tema, cómo nos llegó el Nuevo Testamento hasta nuestras manos. Y para eso, pues, le hemos puesto el texto griego del Nuevo Testamento. Miren ahí que están afuera también unas versiones facsímil. ¿Qué cosas son las versiones facsímil? Son idénticos a los originales, pero que es hecho modernamente, ¿no? Porque tener un original de Casiodoro de Reina es bien difícil. El gobierno español de la época, cuando vivió Casiodoro, hizo un edicto para quemar las Biblias que Casiodoro había traducido. Y por eso también Casiodoro de Sevilla se tiene que escapar, ¿no? Por toda Europa, Casiodoro vivió perseguido por la Iglesia Católica, por la Inquisición, perseguido por el gobierno católico, ¿no?, de Felipe II, también por Carlos V, ¿no? Vivió también cuando llegó a Basilea, los presbiterianos se hicieron su enemigo porque cuando le escuchó a Juan Calvino dijo: acá se predica más de odio que del Evangelio. Y así que no lo querían a Casiodoro y se tuvo que ir a Inglaterra, escapándose de Suiza. Y en Inglaterra también la pasó mal porque sembraron en su grupo que él era pastor, y un hombre le denunció que practicaba el homosexualismo. Y con su esposa, vestidos de marineros, se escaparon por otras ciudades, y en otras ciudades casi lo matan, lo persiguen, todo el mundo lo perseguía, menos su esposa, ¿no? Felizmente que el hombre, su esposa la amaba, amaba a Casiodoro, pero vivió muy mal. Entonces miren, pasemos entonces a la primera. Ahí está al lado derecho la Biblia del oso. ¿Por qué? Miren ahí, un oso, con la miel. Algunos creían que era porque era un símil de la palabra de Dios es dulce como la miel, ¿no? Pero los investigadores actuales, ¿no?, que se han dedicado por décadas a estudiar a Casiodoro, sobre todo en España, determinaron que es el sello de un impresor alemán, que su apellido es Breiner, oso en español, y por eso lleva el oso, ¿no? Es probable eso. Y miren, esta fue presentada en 1569, olvidada, una Biblia olvidada, nadie lo usaba porque los españoles pues eran muy duros con la persecución de esta Biblia. En Chile, mira, se ha encontrado una de estas Biblias. En Chile hay una sola Biblia, en un museo de Santiago de Chile. Esta tapa lo cambiaron por otras tapas. O sea, el mismo texto de Casiodoro. Entonces, ¿cómo metemos esta Biblia que ya nos persiguen por todo el mundo, ¿no? Le cambiaron de tapa y le cambiaron a veces la Biblia del Pelícano, la Biblia de tal, no, le cambiaban de tapas y los mandaban. Y en Chile encontraron uno y hasta ahora está ese original, ¿no?, en Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque era una Biblia perseguida. Y esta hermosa Biblia del cántaro, porque ahí está, los píxeles no se nota bien, pero Pablo y Pedro con un cántaro de agua echando a un árbol, que fue presentada en 1602 por Cipriano de Valera, ¿no? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, por eso la Biblia se llama Reina Valera. Alguien me preguntó: ¿y quién es esa reina que tradujo? No, es de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, Reina Valera. Es una versión posterior, hay de 1909, de 1960, se ha presentado la Reina contemporánea, la Reina Valera contemporánea, pero no se usa, ¿no? Entonces, así, estas son las Biblias. Seguimos, por favor.
Miren, este papiro es el más antiguo papiro del Nuevo Testamento en la historia. Se llama el papiro 52 o P52. Es 8 centímetros de largo por 5, y este es el reverso y el anverso, ¿no?, del Evangelio de Juan. El más antiguo de los papiros data del 125 después de Cristo. El papiro, como les dije, es un papel que se hacía en Egipto, pero cuando se dobla se rompe. Y por eso les dije que, en cambio, el material del pergamino, como decía Plinio, ¿no?, al pergamino le debemos que esté pues la historia por siglos, ¿no? Entonces, el papiro pues se rompía, y este papiro es el más antiguo del Nuevo Testamento. Entonces ahora vamos a hacer una breve historia de lo que se llama Textus Receptus y otra breve historia del Textus Crítico. Textus Receptus es en latín al español texto recibido, así se llama, texto recibido. ¿Quién le puso? Un judío converso, cuando encontró un antiguo documento y lo incluyó en esa versión griega, dijo esto, ¿no? Este es el verdadero texto recibido. Por eso es como un sobrenombre, ¿no?, al texto griego del siglo antiguo. Entonces empecemos por la difusión de los manuscritos. Miren cómo era la difusión, qué difícil, ¿no? Ahí el sacerdote católico copiando del original, o el otro sacerdote dictándole, pero imagínense que escuche mal, tanto tiempo de lectura, horas y horas, ¿no?, y una palabra podía cambiar. Eso estudia justamente la crítica textual. La crítica textual estudia las variantes textuales del Nuevo Testamento. Les dije que en el Antiguo Testamento casi no existen variantes textuales. El códice de Alepo del 1008 después de Cristo con el códice de 2 siglos antes de Cristo que han encontrado, 1 siglo antes de Cristo que han encontrado en Qumran, no hay diferencia, poquísimas. Pero del Nuevo Testamento sí hay muchas diferencias. ¿Por qué? Porque los escribas no eran judíos, eran conversos romanos de algunos países, ¿no? Entonces, esa es la difusión. Y luego pues hacia 1440 Johannes Gutenberg inventa la imprenta, cambia la tecnología de la humanidad, y creemos, ¿no?, que justamente una de las razones por la que fue posible la reforma protestante es por la imprenta. Si no hubiera sido la imprenta, ¿cómo se iba a difundir tan rápido las ideas de Lutero, ¿no? Lutero cuenta que un día está sentado en la Universidad de Wittenberg, y un alumno viene y le trae sus 95 tesis, ¿no?, y él ni las había publicado, por si acaso. Lutero hizo 3 copias, mandó a 3 personas, él nunca las publicó, y un alumno le dice, doctor Martín, fírmeme las 95 tesis, y él dice, ¿pero de dónde salió? Y se había hecho viral, pues, ¿no? Ese documento se había hecho viral, ¿no? Y bueno, luego vino la imprenta. Gracias a la imprenta ya pues no hay tantas fallas, ¿no? Ya no necesitas un hombre que esté haciendo los manuscritos, y gracias a Dios, porque entonces empecemos con el Textus Receptus. Y la historia del Textus Receptus empieza con un sacerdote católico apellidado el cardenal Cisneros, que fue el que gracias a él se fundó la Universidad Complutense de España, que hasta ahora existe, y él fundó una ciudad universitaria que se llama Alcalá de Henares, que está de Madrid a 30, 40 minutos. Y en Alcalá de Henares él fundó, y ahí puso los mejores maestros de griego y de hebreo en habla español. Los maestros de Casiodoro de Reina habían estudiado en Alcalá de Henares. Estos le enseñaron a Casiodoro hebreo y griego. En Alcalá de Henares, una ciudad universitaria, así se fundó. Es la primera ciudad del mundo
que se fundó para hacer una universidad. ¿Y quién lo hizo? El cardenal Cisneros, ¿no? El cardenal Cisneros propuso hacer la Biblia políglota complutense. ¿Por qué políglota? Miren acá, varias, ¿no? Estaba entonces en el griego, en latín, en siriaco, en el idioma egipcio, en gótico, ¿no? En una sola página, varias, ¿no? Era lo máximo, la mejor obra. Pero como es una obra inmensa que empieza desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Erasmo de Rotterdam dijo: me apresuro y saco antes que la Biblia, la políglota complutense, el Nuevo Testamento, para que sea la primera versión del mundo. Y eso es lo que hizo. En 1516, Erasmo de Rotterdam puso su Novum Testament Grec, el Nuevo Testamento griego, antes de la complutense. ¿No? Seguimos. En 1515, Erasmo preparó una edición del Nuevo Testamento que lo presentó en 1516. Y recordemos en la historia, en 1517, Lutero en Wittenberg estaba poniendo sus 95 tesis un año antes, ¿no? Entonces, esta edición fue posible por el impresor Froben, asentado en Basilea, cuyo objetivo era adelantarse a la complutense del cardenal Cisneros, que era una obra larguísima y que duró más de una década, ¿no? Más de 10 años. Entonces él se adelantó, y aquí tenemos entonces la foto de Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam era, por si acaso, un católico, pero no era un católico de esos ultracatólicos recalcitrantes, sino era un católico intelectual, ¿no? Para compararlo con Lutero, Erasmo pues era graduado de Harvard, ¿no? Y Lutero, de una universidad nuevecita, pequeña, sin prestigio, no sé, del César Vallejo, así, ¿no? Y Erasmo era de Harvard, y Lutero de una universidad chiquitita, nueva, que no tenía renombre, ¿no? Y entonces por eso sus amigos de Erasmo le dijeron: por tu culpa es la reforma, tú criaste, por tu culpa nació Martín Lutero. ¿Por qué? Porque cuando salieron las 95 tesis, Erasmo elogió las 95 tesis. No lo atacó a Lutero, y dijo que Lutero era un gran maestro de la Biblia, siendo católico. Entonces le dice: ya ves, por tu culpa, tú hiciste que de este huevo saliera ese gallo, dijo. Le decía: sí, pero yo no sabía que el gallo iba a ser tan bravo, dijo dijo Erasmo, porque él era pues el pensador de los pensadores. O sea, este hombre era el top. Era era el, ¿cómo se llama? Maxwell, ¿no? Maxwell. John Maxwell era Erasmo. Erasmo era lo máximo. Y entonces Erasmo presentó su Novum Testament Grec, al siguiente por favor, en 1516, de 8 manuscritos de la Universidad de Basilea. 8. Hoy día, cuando se hace un manuscrito y se usa esa Biblia que les enseñé, Nestlé, de Bérard Nestlé, ha usado 5.500 manuscritos. Y Erasmo solamente tuvo 8. Y manuscritos bizantinos minúsculos del siglo XI, XII, XIII después de Cristo, muy posteriores. Entonces él saca su Nuevo Testamento de 1516, ¿no? En 1546 y 1549, el siguiente por favor, el humanista e impresor Robert Stein, llamado Stephanus, publicó en París 2 ediciones del Nuevo Testamento. La tercera edición de 1550, que se llama la edición Regia, o sea,
de Reina, ¿no? Sigue exactamente la quinta edición de Erasmo. La cuarta edición de 1551 introdujo por primera vez en la historia del mundo la división de textos en versículos. Desde entonces se utilizan esas divisiones, ¿no? Entonces, fue Stephanus o el señor Robert Stein que en 1551 su versión pone los versículos bíblicos. Y en 1210 un sacerdote católico pone los capítulos. 1210. Mire, no existían capítulos, versículos. Y así es la historia, ¿no? Ahora aquí, Stephen Langton fue teólogo cardenal y entre 1207 y 1228 arzobispo de Canterbury. Estudió, enseñó teología en París, ahí compuso el Textus Veni, el Sancte Spirit, introdujo los capítulos hacia 1202, 1215, ¿no? Este señor, Stephen Langton, es el que pone los capítulos y Robert Stein o Stephanus, los versículos. Seguimos ahí, miren, ahí está la edición de Robert Stein y esta versión que sigue, esa es la que de 1551, que ya están los versículos y desde ahí las usamos, ¿no? Los capítulos y versículos. Estas Biblias son de piel de animal algunas, ¿no? Yo en casa tengo como 10 libros de piel de animal. Por muchos años, desde 1989 creo, me dedicaba a ir a la avenida Grau, donde estaban los libros viejos, ¿se acuerdan? Y ahí ya todos me conocían. Pastor Josía, tengo un libro. Y después se fueron a Amazonas, ¿no? Y también me llaman por teléfono, pastor, le mando fotos, ha llegado tales libros. Y yo voy a escoger. Así que aumenta la biblioteca, ¿no? Y si no me hubiera casado, santo, ¿no? Ya esa biblioteca sería más grande. La edición de Stein sirvió para otras 2 ediciones, la del francés Teodoro Beza, y hay un famoso códice Beza, ¿no? Incluso en Ginebra, cuando usted si va a Ginebra, hay un campo hermoso que se llama el Campo de la Reforma Protestante, que son unos enormes de casi 10 metros, ¿no? Ahí está Juan Calvino y uno de ellos es Teodoro Beza, pues porque es su discípulo de Juan Calvino, ¿no? Entonces, este francés Teodoro Beza realizó 10 ediciones en griego de 1505 a 1611 y las de los hermanos Buenaventura y Abraham Elsevier en Leiden, en Holanda, en 1624. Miren, ahí está la foto de Teodoro Beza, uno de los calvinistas más importantes de la historia. Incluso cuando Juan Calvino muere, él es el que sigue, ¿no? Su discípulo, así como cuando muere Lutero, Melanchthon es su discípulo, ¿no? Entonces, los mismos hermanos Elsevier realizaron en 1633 una edición que fue considerada a partir de entonces como el Textus Receptus, ¿no? Que es Textus Receptus de latín al español, texto recibido. Del Nuevo Testamento griego significa el texto recibido porque encontraron un códice que era muy antiguo, ya no era del siglo XI, sino del siglo 9 o 10, y dijeron, wow, este es el más antiguo, entonces este sí es el texto recibido. Pero en el siglo XIX, siglo XX, por la reina Victoria de Inglaterra, empiezan a buscar textos y ahora pues tenemos 5.500 textos, ¿no? Y ahora incluso todo está en internet, ¿no? Solamente hay que saber las páginas. Sí, hay que conocer las páginas, ahí están fotografiadas, ¿no? Y miren esta es muy interesante, esta es la de Brian Walton de 1600 a 1661, que a diferencia de las Biblias en español que se basan a Casiodoro de Reina,
La de Brian Walton va a ser para las Biblias inglesas, para la King James. Esa, la de Brian Walton, ¿no? Estos ingleses empiezan todo un proceso también de amar la escritura, ¿no? Porque recuerdan que se separan de la Iglesia Católica, Enrique VIII, y su hijo, el rey Eduardo, era un amante de la Biblia, e incluso llega a traer protestantes de varios países y les asignaba un dinero para que vivan pastoreando o estudiando la Biblia, ¿no? Eso hizo su hijo de Enrique VIII y se convirtió. Pero la que prevaleció fue su hermana, porque Enrique VIII, Eduardo tenía una salud muy débil, ¿no? Y murió joven. Desde niño tenía una salud muy débil. Entonces murió joven y su hermana, pues, la famosa reina Isabel o Elizabeth, ¿no? Que no sé si han visto su película La Reina Virgen, ¿no? La famosa reina Elizabeth estuvo más de 40 años y ella fue la que prácticamente hizo de Inglaterra lo que es en esa época, ¿no? Y ella no era muy religiosa, que digamos. Ella dijo que no iba a perseguir a los católicos ni a los protestantes porque todos estaban en su reino y que los iba a respetar a ambos. Y nunca hizo una persecución a católicos, cosa que eso era normal en esa época, ¿eh? Eso era normal. Los católicos perseguían a protestantes y los protestantes a católicos. Y entre los protestantes se perseguían, los luteranos se perseguían a los calvinistas, el calvinista episcopal. ¿Qué es eso, Dios mío? Por eso, Casiodoro y Erasmo eran eirenistas. ¿Qué cosa es eirenista? Viene de la palabra en griego eirene, que traducimos en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, mi paz os dejo, ¿no? Eirene. Un eirenista es un pacifista. Y eso lo era Casiodoro, un hombre adelantado a su tiempo. Erasmo, eran eirenistas, porque decían, está muy bien que, por ejemplo, cuando murió Ulrico Zwinglio, Lutero dijo, ¿no? Así mueren los herejes que no tienen buena doctrina. ¿Qué es eso? Sí, su hermano, ¿no? ¿Y por qué? Porque se habían peleado por la doctrina de la Santa Cena. ¿Sí? Por eso ya mandaban al infierno al otro, ¿no? Y eso pues no debe ser la fe cristiana, porque Jesús nos enseñó a amar hasta a nuestros enemigos. No es bíblico eso, ¿no? Entonces, incluso acá también se practica mucho eso, ¿no? Las denominaciones, un pastor habla mal del otro pastor. ¿Qué es eso? No, tenemos que ser pues fraternos, cristianos, ¿no? Seguir a Jesús todos. Y si una iglesia crece, gloria a Dios. Amén, ¿no? Porque es para la gloria de Dios, ¿no? Y qué bueno también el crecimiento de Camino de Vida, una iglesia hermosa que el Señor ha puesto en Lima, que Dios respalda, ¿no es cierto? Y todos debemos ser aceptados, estimados y también a otros estimarlos, ¿no? Pero así pasó. Ahora, breve historia del Textus Criticus, que de latín al español se llama texto crítico. Y no es porque el texto es crítico, es malo, ¿no? Porque a veces se usa la palabra crítico, ya entonces ha venido a criticar. No, solamente texto crítico lo hacen en el sentido de que estudiosos como Everard Nestlé, como Bruce Metzger, como Lightfoot y todos estos grandes, crearon una ciencia en las universidades europeas. Les cuento algo, no existe ninguna facultad en Latinoamérica de Biblia pura para estudiar esto. ¿Cómo yo logré estudiar? Yo empecé mis estudios en 1985 en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, y pasaron los años hasta que mi profesor Daniel Salazar, que ahora es doctor en Biblia, vive en Argentina, me habló de los variantes textuales. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que la palabra, ni una jota ni una tilde, el que saca un versículo, ¿no? Apocalipsis, ¿no? Que lo quemen, ¿no es cierto? O sea, pero
cuando empecé a estudiar, me di cuenta que no era así. Entonces, ¿cómo hice esos estudios? De forma autodidacta. Empecé a buscar los libros, tenía amigos en España. Oye, mira, ¿me puedes traer tal libro? ¿Vas a viajar? Sí, mira, te pago hasta el taxi, hermano, pero me traes. Y yo pagaba. Y ahora pues es más fácil, ¿no? Amazon, ya te traen, ¿no? Pero yo estoy hablando de 1990, 95, 2000, ¿no? Entonces, esa vez no había, pues, ¿no? Y yo solo empecé, solito, y con mi hermano Esaú, que es otro amante de la Biblia. Yo le enseñé, ya Esaú, vamos a hacer esto, mira esto, vamos a investigar, y logramos, ¿no? Y así que yo fui uno de los pocos profesores de Biblia, de hebreo, de griego, que podíamos leer el aparato crítico, explicar las variantes textuales y todo eso, ¿no? Acá en Perú, porque no existe esa profesión acá. Las ediciones críticas modernas empezaron en el siglo XIX. No fue sino hasta el siglo XIX cuando el erudito clásico Karl Lachmann se aventuró a aplicar los criterios que había utilizado en la edición de textos griegos clásicos, ¿no? Lachmann fue el primer erudito a quien se le reconoció haberse apartado totalmente del Textus Receptus y empezar a ver, oye, pero este manuscrito del Códice Sinaítico, ¿no? Ahí les cuento, en el Códice Sinaítico, no está Juan capítulo 8, la historia de la mujer adúltera, totalmente. Por eso, en la Biblia de los Testigos de Jehová, que se basan a dos eruditos evangélicos, uno se llama Westcott y otro Hort, que son con los más grandes de Cambridge, de Inglaterra. Entonces, en su Biblia, basado al Códice Sinaítico, lo sacaron todo la mujer adúltera. Y en otros códices sí existía, en otros no. El primero que investigó las variantes textuales fue Lachmann. Y ahí está, Karl Lachmann, un protestante. Y seguimos, ¿no? Luego, Tregelles, hacia 1857, 1872, fueron también en un sentido modelo de las siguientes versiones. Este señor muy famoso, ¿no? Tischendorf publicó 24 ediciones del Nuevo Testamento, la más significativa, el Novum Testament Grec, octava edición de Leipzig, de 1869 a 1872, basada en el Códice Sinaítico. Mira, aquí está el Códice Sinaítico para recordarles. Pero es que cuando se transmitió el texto, probablemente por error humano, se no puso ese texto. Y empezaron a estudiar y se hizo toda unas ciencias bíblicas de ese asunto, ¿no? Seguimos, ahí está von Tischendorf, fíjense ahí, Constantin von Tischendorf, y esa foto lo puse porque allí encontró en el monasterio Santa Catalina del monte de Sinaí de Egipto, von Tischendorf descubrió el Códice Sinaítico en este monasterio de Santa Catalina. Este monasterio de Santa Catalina no es católico, por si acaso, es ortodoxo. Es ortodoxo, no pertenece a la Iglesia Católica. Y ahí lo encontró, ¿no? Si pasamos uno más, por favor, ahí ese monasterio pertenece a la Iglesia ortodoxa, no católica. Ya les dije que la Iglesia ortodoxa se separó en 1054 después de Cristo, cuando en el marco después de las famosas cruzadas, el Papa quería que los de la Iglesia ortodoxa le ayuden, y los de la Iglesia ortodoxa ni le abrieron la puerta cuando llegó la primera cruzada. Dijeron, nuestros hermanos nos van a dar agua, nada, ni le abrieron la puerta, los votaron. Y entonces el Papa le mandó una maldición, ¿sí? Y se lo entregaron al secretario del patriarca. Te maldigo en el nombre de que esas maldiciones. Y el patriarca también le mandó otra maldición al Papa, así que se mandaron 7 maldiciones hasta que el Papa Juan Pablo II se pidieron perdón, ¿no? Perdón.
se maldijeron ahí ya, ahora pues antes en el Concilio Vaticano I, me refiero al documento del Concilio Vaticano I, decía, ¿no? Solo la Iglesia Católica será salva. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, así decía. Y en el Concilio Vaticano II está corregido eso, ¿no? Dice, la Iglesia Católica es como una semilla de Dios, pero Dios también tiene otras semillas. Entonces reconocen, por ejemplo, a los judíos, a los ortodoxos, a los protestantes, nos dicen nuestros hermanos separados, ¿no? Es decir, a los judíos, nuestros hermanos mayores, y a los ortodoxos, nuestros hermanos del oriente, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania, en Rusia, las iglesias más grandes son de ortodoxos, no son católicas. Entonces, se proponía poner un texto más antiguo, ¿no? Las ediciones críticas. Ponemos uno más, por favor. Uno más. Si pasamos el slide, ya, gracias. Uno más, por favor. Dice, ediciones críticas modernas. Se proponían poner el texto más antiguo. Su aparato crítico hasta hoy es estudiado, la edición de Westcott y Hort de 1881. Ha gozado enorme autoridad entre los críticos. Se basa el Códice Vaticano, ¿no? El de Westcott y Hort. Y sobre se basan los testigos de Jehová, de Westcott y Hort. Un día así, un testigo de Jehová me dijo, ¿no?, que la Biblia Reina Valera era malísima, que el mejor eran sus Biblias, ¿no?, y que se basaba en las ciencias bíblicas. Y entonces yo le dije, ¿puedes abrir la primera página? ¿Y qué dice acá? Que tu Biblia se basa en la de Westcott y Hort, ¿no? Le digo, sí, pero Westcott y Hort eran dos pastores protestantes, no eran testigos de Jehová. Y encima creían en la Trinidad, porque escribieron un libro que se llama De Trinitate. Y tú no crees en la Trinidad del que hizo tu texto bíblico, le digo. Y ahí está el Códice Vaticano. Y ahí luego puse las fotos de Westcott y Hort. Y Lightfoot son de la Universidad de Cambridge, fueron de la Universidad de Cambridge de Inglaterra. La Universidad de Cambridge, una de las mejores universidades de ciencias bíblicas en el mundo, ¿no? Junto con la Universidad de Yale, posteriormente Harvard, la de Estrasburgo, en Francia, hay la facultad católica y protestante, en la misma universidad, católica y protestante, ¿no? Ahí está actualmente, dirige Daniel Margueret, uno de los mejores narratólogos de la Biblia, de la crítica narrativa, es excelente. Entonces ahí conózcanle a Bruce Metzger, este señor, miren, este es Westcott y Hort y él es Bruce Metzger, y este es el comité actual, o este comité donde está Everard Nestlé, Kurt Aland, Bruce Metzger, fueron los que sacaron las nuevas ediciones de griego que hoy usamos, que se llama la versión Nestlé-Aland, y ya estamos en la 28ª versión. Ese texto usa la NBI, Dios habla hoy, PDT, TLA, etc. Y la de Casiodoro usó la de Erasmo de Rotterdam, de 1516. ¿No? Y algunos son bien anticatólicos, ¿no? Entonces dicen, bueno, que la Reina Valera ha sido inspirado por Dios y es la única que uso. No la NBI, Dios habla hoy, esas Biblias son satánicas, ¿no? Entonces, un día me encuentro con uno de estos hermanos del movimiento misionero mundial, ¿no?, que hasta ahora leen la Biblia del oso, ¿no? Ahí está la inspiración. Entonces, le digo, ¿y usted sabe que Erasmo de Rotterdam fue el que escribió en griego y que ese texto lo usó Casiodoro de Reina en 1569? Ah, no sabía, pastor. Sí. Y Erasmo era católico. O sea, tu Biblia se basa a una versión griega de un católico. Sería bueno que quemes también la Biblia del oso, le digo, ¿no? ¿No es cierto? Y ese es el problema del fanatismo, del fundamentalismo, no reconocer.
Si bien es cierto, pues la Iglesia Católica tuvo muchísimos errores, ¿no? Es cierto, pero también la Iglesia Protestante tuvo muchos errores. No es, Lutero sería bueno que sería el apóstol Pablo, pero no lo es, ¿no? Calvino sería bueno que fuera Pedro, pero no lo es. Son hombres con errores y que cometieron gravísimos errores, ¿no? Por ejemplo, Lutero escribió un documento contra los que se habían levantado en un movimiento de personas contra el Estado español, el Estado alemán, y mataron a 70.000 de ellos por causa del escrito de Lutero, ¿no? Qué terrible, ¿no? Y también Lutero era pero el hombre que lo protegió, que le dio mucho dinero, que le otorgó muchos honores, ¿no? Que le llamaban el Felipe el Sabio, era un hombre muy inmoral, ¿no? Tenía una esposa, un amante, y ahí vivía con las amantes en el mismo palacio y todo. Y a Lutero le preguntaron: oye, pero ¿cuándo le vas a corregir a tu amigo? ¿No es cierto? Y Lutero nunca le corrigió. Y así, ¿no? Muchas cosas, pero gracias a Dios que por la misericordia de Dios la iglesia estamos hasta acá. Podemos tener tantas Biblias ahora, ¿no? Nadie nos persigue por una traducción, pero qué bueno sería conocer la historia de la Biblia para entenderla mejor desde un modo de un evangelio como el pastor Robert Barriger nos enseña, ¿no? De un evangelio abierto para todos. Recuerdo un día que estábamos en una conferencia con el pastor Robert Barriger, me dice, Josías, me dice, veo que la iglesia se está volviendo cada vez, tiene un lenguaje muy duro para la sociedad. Y es terrible, ¿no? Creo que debemos tener un lenguaje más amoroso para la sociedad. Amén. Y terminando ya, mira, a modo de conclusión, creo que ya terminó la hora, ¿no? Sí, ya. El Textus Receptus se basa a la Reina Valera y Nestlé Aland 27 versión a Dios habla hoy. Y ahí tenemos la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro. Por lo tanto, ya saben que las versiones vienen del Textus Crítico, las actuales, y la antigua del Textus Receptus. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Wow, Josías, muchas gracias, chicos. Creo que podemos darle un aplauso a Josías. Gracias, Josías. Ha sido una jornada larga, no solamente de tener un tiempo aquí, sino ¿quiénes han tenido la oportunidad de estar afuera con Josías? Wow, buenísimo. Josías ha traído mucha bibliografía. Yo ahora quisiera tener un tiempo de preguntas y respuestas, porque Josías, te cuento que muchos de los chicos que han estado atentos y también estuvieron escuchándote afuera han dejado preguntas acerca de este masterclass. Así que te invito a que tomes asiento un ratito, por favor. Josías, ya que has estado 2 horas ahí parado, ¿no? Hoy sí. En el break le decía, Josías, qué garganta, qué físico para seguir. Y Josías decía, ya estoy acostumbrado ya. Así que, Josías, vamos de frente a las preguntas. Yo tengo algunas de las preguntas y esta me llamó mucho la atención. Dice, entiendo que inicialmente los libros estaban dispersos. ¿Cómo aprobaron cuáles añadir y cuáles no al canon bíblico? Es una pregunta sobre el proceso del canon bíblico. Sí, gracias. La primera lista que tenemos de libros del Nuevo Testamento le llaman canon Muratori, porque más o menos en el siglo II un hombre llamado Muratori hizo una lista, pero faltan algunos libros, ¿no? Falta Santiago, falta Apocalipsis, falta Filemón, etcétera, ¿no? Pero ya era casi, ¿no? Casi. Y posteriormente, en el Concilio de Nicea, el año 325 después de Cristo, Constantino el Grande hizo un concilio y mandó a hacer Nuevos Testamentos. Y también no estaba completa el Nuevo Testamento. Entonces, en las listas que tenemos del canon de libros sagrados del Nuevo Testamento, fue un proceso.
un proceso que empezó desde que empezaron a escribir los escritores bíblicos hasta el año 387 después de Cristo, que se determinó que estos son los libros sagrados. ¿Cuáles fueron los criterios? 3 fueron los criterios. 1, que los escritores estén vinculados con los mismos 12 apóstoles o con Jesús, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Juan Marcos no conoció a Jesús, ¿no? Pero según los padres de la iglesia, Juan Marcos era discípulo de Pedro. Y hay un texto que dice que Pedro le dictó todo a Marcos. Entonces es un texto vinculado a Jesús. Entonces, Lucas está vinculado a Pablo, ¿no? Y a Pablo se le reconoció posteriormente como apóstol, aunque él dice que es el más indigno de los apóstoles, que él mismo vio, y por eso en 1 Corintios 9 dice, no soy apóstol, se pregunta, no soy libre, ¿no? Entonces, en 1 Corintios 9:1, ¿no? Entonces, todas esas cosas pues nos hacen ver que fue un proceso y que tuvieron 3 criterios, ¿no? 1, que sea utilizado, que haya estado vinculado a los 12 apóstoles o a Jesús. 2, que la enseñanza sea lo que ellos llamaron la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esa época habían otros tipos de cristianos, los gnósticos, que se han encontrado 53 documentos en Nag Hammadi, sus documentos, que se llaman los evangelios gnósticos. No tienen la misma doctrina que de los 12 apóstoles. Tenía que ser la doctrina de los 12 apóstoles basado a Jesús. Y 3, que la mayoría de las comunidades cristianas de ese tiempo lo estarían utilizando y reconociendo que esas son sagradas. Esos fueron los 3 criterios y por eso tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento hacia el 387 después de Cristo en un concilio cristiano. Buenísimo, a mí me ha encantado. Yo voy a acercar más mi silla porque yo quiero más de cerca, quiero escuchar a Josías. Yo no sé la gente que hace atrás. Josías, buenísimo. Tengo una pregunta también, yendo por el lado también del canon. Y creo que lo mencionaste afuera y acá también, pero es una oportunidad para profundizar más. ¿Cuál fue la primera traducción de la Biblia en español? Pero ¿cuántos años y cómo fue el proceso de traducción? La primera traducción de Biblia en español fue, la primera edición completa de Biblia en español fue la Biblia del Oso de 1569. Antes ya habían hecho solo Nuevo Testamento con Salmos, ¿no? Sí. Pero también tiene otra característica la de Casiodoro, que las anteriores casi todas habían sido traducciones de la Vulgata latina al español, ¿no? Ahí tenemos la Biblia Ferrara y otras, ¿no? Pero esta de Casiodoro es la primera del griego, hebreo al español, o sea, de los idiomas originales al español y completa. La Biblia del Oso, por eso es histórica. Por eso incluso se ha celebrado las sociedades bíblicas en el mundo, celebró los 450 años de presentar, ¿no? Porque dijimos, oye, si esperamos 500 años ya no vamos a estar acá, ¿no? O sea, mejor celebremos los 450. Yo dije, no, ya a 50 años no creo que me dé el cuerpo. Entonces celebremos los 450 años y justamente yo fui el que estuvo a cargo de las conferencias en sociedades bíblicas sobre Casiodoro, ¿no? Y fue hermoso, ¿no? Ahí, bueno, mi esposa tiene que tener mucha paciencia, ¿no? Me dicen, Josías, porque a veces me quedo hasta las 3, 4 de la mañana investigando y bueno, me dice, no, que tienes que descansar, bueno, pero ya, ahora ya entiende más, ¿no? Digo, voy a estudiar. Buenísimo, buenísimo. Acá hay una pregunta un poco personal también, dice Josías, mi papá me pregunta, ¿por qué lees varias versiones de la Biblia cuando deberías leer solo una? ¿Qué me recomiendas responder? Es bueno leer varias versiones de la Biblia por la siguiente razón. Porque, por ejemplo, si yo uso solo la Reina Valera el 60, nada más, o si yo uso la NBI nada más, o si yo uso la Dios habla hoy, te vas a reducir a una versión.
por las siguientes razones. Primero, toda traducción es una interpretación. Quiere decir que si yo, por ejemplo, que yo me he especializado, eso nunca les conté, pero mi especialización en Biblia y teología es sobre teología de la niñez. Y mis tesis son sobre niñez. Por ejemplo, Lucas 18, 15 al 17, ¿no? Y le traían a Jesús unos niños, ¿no? Esa fue mi tesis en la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? En Lucas 18, 15 al 17. Y le traían a Jesús unos niños, la Reina Valera, ¿no? Y yo leo niño, puede ser 7 años, 5 años, 4 años. Pero en el griego dice brefos. Entonces, el que sabe griego sabe que brefos es un niño que está amamantando. No es un niño de 5 años. Y le traía a Jesús unos brefos que están amamantando para que los bendiga. Entonces tú no puedes ver en una sola traducción a veces porque toda traducción es una interpretación. Y no hay traducción perfecta. No hay traducción perfecta. Del quechua al español no hay forma que sea perfecto. Del inglés al español tampoco, ¿no es cierto? Y peor, ¿no? De idiomas muertos. El hebreo bíblico es un idioma muerto, no es el idioma que se habla hoy. Es otro. Hay que estudiar el hebreo bíblico como idioma muerto para saber la Biblia. El hebreo de hoy es diferente, el que hablan en Israel. Entonces, es un idioma muerto, no hay traducción perfecta, toda traducción es una interpretación, por lo tanto, es bueno tener varias traducciones. ¿Por qué? Porque te pueden mejorar el sentido del texto. Entonces, eso es bueno, ¿no? Y el problema de la Reina Valera es que al ser una traducción, miren, escuchen, las traducciones hacia 1970 cambiaron por un señor llamado Nida, Eugé Nida, en inglés Naida, ¿no? Nida. Este señor, incluso existe el Instituto de Naida en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de estar en clases de ellos con las sociedades bíblicas peruanas, ¿no? Entonces, él ha creado un nuevo sistema de traducción, y antes la traducción de Casiodoro era letra por letra, palabra por palabra, palabra por palabra. Y por eso a veces está al revés de nuestro idioma gramatical español. Tú lees la Reina Valera 60 y un profesor de gramática, oye, estás leyendo al revés, porque él lo ha hecho pues literal. Entonces hay nuevas formas, es mejor, es bueno tener varias traducciones para mejorar tu estudio bíblico. ¿Y cuál es la versión favorita de Josías Espinosa? Yo uso mucho la TLA, la traducción del lenguaje actual de las Sociedades Bíblicas Unidas, y también uso mucho la Dios habla hoy, porque es más entendible para las personas, ¿no? La Reina Valera también amamos a la Reina Valera, pero su lenguaje es muy antiguo y a veces los chicos, los adolescentes, por ejemplo, ¿qué palabra es esa? No entienden. Y mejor es para ellos las nuevas versiones, ¿no? Genial. Josías, ¿y tú qué opinas o tú recomiendas a todos nosotros, o cuál es tu postura respecto a los libros deuterocanónicos y a los libros apócrifos? ¿Debería ser parte de nuestra lectura? ¿Deberíamos estudiarlos? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, los libros deuterocanónicos o apócrifos, en primer lugar, son libros judíos, no católicos. Y si usted quiere estudiar desde Malaquías a Mateo esa parte, usted tiene que leer los libros apócrifos. Por ejemplo, ¿dónde va a encontrar la historia judía de la época griegos? Está en primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos. Solamente ahí está. Si tú quieres saber la historia de Israel, no lees Macabeos, no podrías saberla. Tendrías que cortar desde la época persa hasta la época romana. Pero la época griega está ahí. Entonces, por cultura general, por conocimiento de la literatura hebrea que tuvo influencia helénica, tienes que leer los apócrifos por cultura general, no para buscar inspiración,
ni revelación bíblica, pero por profundizar, sí, es correcto. Yo les aconsejo que lean si desean profundizar en esos temas, ¿no? De la historia de Israel, de la literatura de Israel. Genial, porque si leemos de forma narrativa, como nos deja el Antiguo Testamento al Nuevo, es otro mundo. Claro, sí. Josías, ya para ir cerrando, yo estoy seguro que muchos aquí han salido con mucha curiosidad de aprender más, y yo incluyéndome. ¿Qué libros nos recomiendas o qué material tú nos recomiendas para que quieran seguir estudiando? Sí. Bueno, yo el primer libro que les recomiendo, que empecé yo con ese también, se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia?, de Lightfoot, que ahora lo ha publicado la editorial CLIE. Sí, esa. Antes, en la época del pastor, en nuestra época, escribíamos a unas misiones y ahí decía, escriba la misión y te mandaremos a tu postal, ¿no? A tu correo postal el libro regalado, ¿no? Y ahí me llegó, hasta ahora lo tengo marcadito, desde 1989. Y bueno, ahora yo les recomiendo que empiecen por esa. Pero el mejor libro sobre este tema se llama Biblia Judía, Biblia Cristiana, de Julio Trevole, que es el especialista más grande de idiomas orientales de la Universidad Complutense de España, Julio Trevole. Pero creo que ya está por finalizar porque ya tiene edad, ¿no? Pero él es el que ha escrito el mejor libro, Biblia Judía, Biblia Cristiana, Julio Trevole. Yo se los puedo mandar en PDF, una versión antigua, ¿ya? Porque la moderna, la última edición, bueno, eso yo lo tengo en libro, pero la edición antigua está en PDF para que en repositorio se llama, ¿no? En las universidades, cuando es legal, lo ponen en repositorio y tú lo puedes, ¿no? Para no entrar a la piratería, ¿no es cierto? En este momento vamos a publicar en las historias de IDL una pequeña encuesta. Así que al que llene la encuesta vamos a hacerle llegar este libro para que puedan seguir estudiando. Va a estar buenísimo, así que búsquenlo en las historias de IDL seguramente en unos minutos más. Sí, yo les mando ese libro. Josías, qué gran tiempo, de verdad. Y yo de verdad quisiera ya cerrar ese tiempo invitando a nuestro director de IDL, a Pastor Manuel Villafana, para cerrar ese tiempo. Póngase de pie, por favor. Una de las cosas que usted tiene que aprender a apreciar, usted no conoce al filólogo Karl Lachmann. ¿Se acuerda? Lo mencionó en el camino, algunos ni siquiera, de repente pasó muy rápido. Pero yo tengo una historia con Karl Lachmann. No sé si usted sabe algo de alemán, pero Lachmann es hombre sonriente. Es bien curioso. Y cuando lees la vida de este filólogo que estudió en Leipzig, o sea, bueno, no voy a entrar en detalle que tú también sabes, este hombre era muy conocido porque era muy estudioso, pero era muy gracioso. Y cuando lo veo a Josías siempre me hace recordar a Lachmann porque enseñaba cosas profundas con una sencillez y una naturalidad que causa envidia, en serio. Porque no es tan fácil, en serio, no es tan fácil hacer lo que él hace con todo el conocimiento que hay atrás. Y créame, es muy importante que de vez en cuando usted como hombre, mujer de Dios, revise cómo llegó a usted ese libro tan precioso. Muchos hombres, como le digo, desfilaron y él cuenta historias de una manera graciosa, pero fue muy crítico. O sea, así como Calvino tenía una postura, había muchos hombres con un gran corazón, pero a veces muy equivocados. Porque lo que él mencionó, y me encanta cómo lo menciona Josías de una manera sencilla, usted no sea fanático de ninguna vertiente, usted es seguidor de Cristo. Porque al fin y al cabo, y él lo mencionó muy bonito, pero esto es muy serio, las denominaciones a veces sin querer dividen el cuerpo de Cristo. Y hombres como Josías lo que hacen es darnos claridad en cuanto que la Biblia es una sola y la forma de expresarse en los diferentes idiomas es una bendición de Dios en realidad. Hombres como Josías, hay un nombre que yo tengo para Josías, que él lo conoce muy bien, es el colportor del siglo XXI.
Entonces, ¿no? Muchos dicen, ¿col qué? Bueno, colportor es una palabra muy antigua que pertenece a la generación de Josías. Yo soy más joven. Se nota. Pero un colportor era un hombre que iba, así era, de puerta en puerta para enseñar la Biblia a las personas. Era como una suerte, entre comillas, de vendedor de puerta en puerta, entre comillas. Pero lo hacían folleteando, llevando la palabra, a veces les tiraban agua u otros líquidos que no puedo mencionar y los botaban, pero ellos seguían y seguían. Hay muchos colportores a lo largo de la historia, incluso acá llegó la Biblia gracias a esos hombres, colportores, o sea, sí, exacto, Thompson fue uno de ellos, pero lo interesante es que sigue habiendo hombres y mujeres como Josías, que son esos colportores de esta temporada. Porque así como lo ve, él está llevando la palabra de Dios a muchas personas, a muchas generaciones. Y me encanta porque él tiene la virtud de poder alcanzar corazones de gente joven. Y eso es muy importante, porque a veces lo hacemos tan serio la palabra que más bien da miedo en lugar de hacer lo que siempre nos enseñaron, que es dulce como la miel y no la del oso, ¿no?